Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a conversar sobre cine y para esto hemos invitado una vez más a José Carlos Huehuaca. José Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en tu programa. En 1974 se realiza y se estrena una película que está considerada como las mejores películas del mundo, según muchos críticos, especialistas y demás divulgadores del arte cinematográfico. Se trata nada menos que de Chinatown o Barrio Chino en español, que felizmente en este momento la están dando en plataformas como Netflix, incluso YouTube tiene algunas películas completas con doblaje en español. Esto hace que nuestros seguidores puedan tener acceso a esta película que ya tiene pues muchos años de existencia. ¿Cuál es tu opinión sobre Chinatown y por qué tendríamos que hablar de esta película hoy en el año 2024? En primer lugar, porque es su 50 aniversario, medio siglo que existe esa película. Esto ha llamado la atención de, por supuesto, mucha gente, muchos aficionados, a tal grado que en varios sitios de Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica se está comentando la película nuevamente. Y como bien has dicho, Netflix ha tenido la iniciativa de volver a hacerla circular. Me parece que todo eso se justifica porque Chinatown es una de las mejores películas norteamericanas de los años 70. ¿Qué significa esto? Significa algo muy claro, y es que los años 70 fueron los años en que comenzó el llamado Nuevo Hollywood. En otras palabras, después del supuesto declive que había pasado Hollywood una vez que la televisión aparece en el horizonte y de alguna manera pone en crisis no solo el negocio cinematográfico, sino también el arte cinematográfico, y al parecer los años 60 fueron de un claro declive. De hecho, lo fueron en una serie de géneros. Yo era casi un niño entonces, pero muy aficionado y me acuerdo que varias películas de esos años eran francamente decepcionantes. Por cierto, hubo excepciones. Algunas obras maestras como Bonnie y Clyde, como La Pandilla Salvaje, etcétera. Pero en general, los 60 no fueron buenos años para el cine mundial y en particular para Hollywood. Hablando de los años 70 y en este caso de los 50 años de esta película, como tú la acabas de recordar, eh, yo diría que esta película rompe varios esquemas de ese antiguo Hollywood, ¿no? Em, por ejemplo, trata temas que son sumamente mm, espinosos y además tiene diversas capas de significado, de significación dentro de un género, el género negro, el género del detectivesco, que pareciera pues más simplón, más sencillo, más llano, casi de categoría B para la gente. Pero esta película, habiendo habido películas de cine negro muy interesantes en el antiguo Hollywood, por supuesto. ¿Por qué esta película? ¿Por qué es considerada casi clásica o una película de culto? Bueno, ahí estás combinando una serie de criterios que son diferentes entre sí. No está mal eso de apodarla en cierto grado clásica, porque en principio podría sonar una contradicción con el hecho de que corresponda al nuevo Hollywood, así llamado, del tiempo en que se hicieron películas tan revolucionarias como Taxi Driver, como El Padrino, como muchas más.
pero esta, siéndolo también, efectivamente se alimenta del clasicismo a un grado impresionante. No solamente se ubica en los años 30, que son los años del cine clásico norteamericano, sino de alguna manera se alimenta de su estética, pero sin dejar de ser una película de su tiempo, de este tiempo, repito, revolucionario que fueron los setentas. Mencionaste el género detectivesco y que esta película es una, digamos, un progreso, marca una diferencia en relación con ese género. No estoy seguro que lo sea, porque el género negro precisamente, aun cuando fuera de los años 30, 40 y 50, sí trataba temas, como tú has dicho, espinosos, incómodos, críticos, difíciles. Lo que pasa es que era un cine en blanco y negro, por lo común. De ahí también el nombre de cinema noir, como le dicen los franceses, nosotros le decimos cine negro. Pero esta película tiene el rostro del Hollywood en colores, de ese Hollywood, digamos, que Pero festejaba creo la que no vida. solamente son los colores, sino, insisto, es la temática que, que se muestra mm, descaradamente, si quieres a colores, ok, pero descaradamente. Polanski no se detiene en mostrarnos con la guía del detective, nos va mostrando capa tras capa algo que llega hasta lo más profundo de la descomposición humana. Pero eso es lo propio, eso era lo propio del género detectivesco. Es decir, todas las obras maestras, evidentemente también en ese género hubo películas mediocres, pero las obras maestras que son las que han quedado, las que hemos visto todos desde la infancia, etcétera, sí tenían esas mismas características. De tal modo que es en otros aspectos que esta película se diferencia. Lo dice un crítico que además es autor de un libro muy importante sobre el Chinatown, todo un volumen enorme, lo tengo por ahí. eh, Combina esa aspereza propia del cine negro, esa crudeza, podríamos decir, temática, como acabas de mencionar, la combina con el glamour. Y efectivamente es una película glamorosa, no obstante ser profundamente crítica, de tal modo que esa combinación es la que le da una especie de distinción a la película que acaso las otras no alcancen. Por eso es que consideraba que el apellidarla clásica se justifica en considerable medida. El propio uso de la música, que es preciosa, es una música que nos remite más bien a décadas anteriores. De Quizás tal para forma, los más jóvenes que probablemente no la hayan visto, habría que hacerles un pequeño resumen de lo que trata sí, esta película. cómo no, claro, puesto. Se ubica, lo dije ya, en los años, finales de los años 30. La razón, al parecer, leí en una entrevista al guionista, es que fueron los años en que se escribieron las novelas detectivescas, es decir, los clásicos que hemos leído todos, las novelas de Raymond Chandler, las novelas de James Cain, etcétera, de esos nombres que son pues del canon. Y le gustó al guionista el retrato que se hacía de Los Ángeles en ese tiempo, porque la película se ubica en Los Ángeles. El propio guionista era un angeleño, como les llaman, y de lo que trata es de uno de los temas históricos más importantes de Los Ángeles en los siglos XIX y XX. ¿Cuál es ese gran tema? Las guerras del agua. Ocurre que, como todos sabemos, me parece, Los Ángeles es árido.
tiene muy poca agua, unos ríos que aparecen de vez en cuando y se secan enseguida, de tal modo que fue una tragedia para esa ciudad creciente, ahora es gigantesca, el hecho de carecer de agua. De tal modo que desde finales del 19, repito, principios del 20 y hasta incluso el presente, el agua ha sido un problema tremendo. Lo que hizo el guionista fue investigar esta temática y descubrió que la corrupción era una de las características más salientes de lo que ocurría en esa sociedad. Y a partir de eso creó este drama en que se enfrentan los campesinos de ese lugar que están quedándose sin agua debido a que unos empresarios bribones los engañan, los explotan, desvían el agua de su curso establecido, dejando muchas zonas áridas, etcétera, etcétera. Encima de esa temática social de base, se ubica una temática personal, y es que uno de los empresarios que generaron eh, ese tremendo problema, está representado en esta película por el personaje de Noah Cross, actuado por nada menos que por John Huston, y nos va revelando la película los entretelones de una cuestión familiar horrorosa. No avanzaré de cuál es esa cuestión familiar, no lo haremos, debido a que justamente este programa intenta que los espectadores de hoy vean la película y no Exacto, les vamos a... esa sería la intención, pero por tanto deberíamos agregar a un personaje que es sumamente interesante, que es Murray, que es un ingeniero decente que se opone a estos manejos con un elemento vital y con esa lucha de la urbanización frente al campo y a la ruralidad, ¿no? Vemos que este tema sigue estando presente en la actualidad en el 2024 Sí, me parece que el tema tanto de la corrupción como las guerras del agua, así llamadas, y ahora más que nunca, ¿no? Por el subsisten. cambio Y, climático. y en efecto, el personaje del ingeniero Murray es un personaje importante en esta película por oposición al, comillas, al malvado de la misma. Pero hay que remarcar que el personaje protagonista de la película no es ninguno de ellos. El personaje protagonista es evidentemente el detective, que está actuado por Jack Nicholson, nada E- menos en uno de los Efectivamente, mejores y papeles. gracias al detective es que nosotros vamos descubriendo cada paso, o sea, por sus ojos y por su voz. Una cosa interesante que en esta película detectivesca no hay una voz en off, ¿no? Nos enteramos todo el tiempo, a diferencia del género, no existe voz en off en esta película. No, pero no existen muchas películas de detectives, en otras sí, por supuesto. De En tal la forma que sí, es una característica formal. A ver, si quisiéramos hablar de la forma, el tema es casi ilimitado por la brillantez que tiene la película en una serie de aspectos. Informémosle al espectador en primer lugar, a pesar de que tú lo has dicho de pasada, que la película fue dirigida por Roman Polanski. ¿Se Así le es. conoce a Polanski hoy día? Me pregunto. No estoy seguro que todo el mundo. Por tanto, es necesario Creo que se le informarles debe que fue conocer más por sus escándalos que por su cine, que eso es lamentable. ni siquiera por esa razón, porque los escándalos fueron de hace 40 años, de tal forma que es posible que sea un director muy poco conocido. En todo caso, se trata de un director polaco que destacó muchísimo desde muy joven en el interior del cine europeo, particularmente del cine polaco y checoslovaco, que en los años 60 nos deslumbraron a todos. Ya hablé del declive de Hollywood,
pero por contradicción, el cine europeo fue destacando extraordinariamente la nueva ola francesa, el cine de Europa Central, etcétera. Y dentro de eso Polanski fue una estrella. Cuando llegó a Hollywood, también triunfó rápidamente. Una serie de películas lo convirtieron en un director pues, estrella y Creo que el bebé de Rosemary es el que sí, el más conocido, el más efectivamente. conocido, que Así tiene es. otro título también, ¿no? El hijo del diablo, me parece. Ahora, entre esas películas iniciales y Chinatown, que es el año 74, hay una tragedia que marcó la vida de Polanski y que hay que mencionarla porque está Efectivamente. presente, aunque sea metafóricamente, en esta película. Y es el hecho de que la esposa, la juvenil y bellísima esposa de Polanski de la época, su primera esposa, fue asesinada por unos psicópatas que asaltaron su casa y mataron a 4 o 5 personas, el año 68 me parece. Por un clan de una pseudo religión, ¿no? Así es, un grupo de culto, etcétera. Charles Manson, tristemente célebre, fue el jefe de ese grupo. Entonces, la tragedia que sobrevino en la vida de Polanski lo marcó para el resto de su vida. Y se tuvo que ir a Europa a tratar de recuperarse. Y bueno, los años en ese sentido, pues a veces son una bendición, incluso para las heridas más terribles que pueda uno sufrir, de tal modo que a los 4 o 5 años de la tragedia, eh, Robert Evans, el gran productor de cine de Hollywood de entonces, tuvo la iniciativa, una vez que compró el guión de Robert Town, tuvo la iniciativa de invitarlo a reincorporarse a Hollywood y dirigir esta película. Aquí viene una cosa bien interesante, Patricia, y es el hecho de que todos nosotros, los aficionados, los estudiosos del cine, creíamos que uno de los héroes de Chinatown no eran necesariamente los personajes nomás, sino eran el director, por supuesto, pero también el guionista, Robert Town, porque el guión desde que salió la película, se transformó en una especie de ejemplo absoluto de cómo se hace un guión profesional. Si revisáramos los infinitos manuales de escritura guionística que existen, particularmente en el idioma inglés, vamos a ver que el guión de Chinatown siempre está presente como el ejemplo supremo. Creo que con razón, porque es un guión espléndido, pero lo que nos hemos enterado muy posteriormente todos nosotros, entre otras razones gracias a ese libro que mencioné, lo que nos hemos enterado es la intervención decisiva del propio Polanski en el guión. Por ejemplo, no diremos cuál es el final de la película, pero sí podemos decir que el final de la película es extraordinario, inolvidable, terrible. Devastador. Y el final no era ese, el final escrito por Robert Down era completamente diferente. Fue Polanski que lo obligó, dado que hay una jerarquía en los equipos cinematográficos, a reescribir el final con sus propias ideas. Y ahí en ese final está presente, lo dije metafóricamente, la tragedia propia que él había sufrido años atrás. En ese aspecto también mencioné como héroe al productor Robert Evans, porque siendo joven era muy inteligente y supo apoyar a quien se lo merecía en las determinadas etapas de la realización de la película. A Polanski, por ejemplo, cuando transformó el final, pero apoyó digamos, se fue contra Polanski al final de la película cuando se puso la música. Polanski había escogido a un músico X, no recuerdo el nombre, y la música era posmoderna.
¿Te puedes imaginar una música postmoderna con esa película que la conocemos también, tú y yo y muchos otros aficionados también? ¿Te puedes imaginar lo que habrá sido eso? Robert Evans dijo que de ninguna manera esa música y contrató a un muy famoso músico hollywoodense cuyo nombre es Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith ya era conocido, de hecho es el músico de esta película de guerra Patton, que tiene una música maravillosa. Entonces, Jerry Goldsmith hace esta nueva música en ausencia de Polanski, que ya había terminado la edición, pero había puesto otra música. Pero en Robert Evans realidad son unos pequeños acordes que hacen que la película tenga esa sensación permanente de pérdida y de atrocidad, ¿no? los acordes están presentes y efectivamente su connotación es la que has dicho, pero el protagonista, llamémosle así, de la música es la trompeta. La trompeta es una maravilla y está presente desde el Y el género, principio. ¿no? El jazz. Es una trompeta jazzística. De hecho, el trompetista era muy famoso. Tiene un nombre de lo más complicado. Lo trato de memorizar y siempre se me escapa. Pero es muy famoso. Murió en 2011. Y la música es una estrella de la película. Entonces, esta obra no es una obra solo de Polanski, no es una obra solo de Robert Downey, es una obra de un trío de personajes extraordinarios de ese momento, el productor, el guionista y el director. Es un equipo el que hizo esta película. Eso es Además, algo. sumemos ahí al hecho de que en todo el film, en toda escena, está el rostro joven, excelentemente vestido de Jack Nicholson. Creo que es uno de los mejores papeles que haya podido tener Jack Nicholson. Lo es, Y efectivamente. en, en cualquier ángulo, en la toma más importante, en el momento más importante de la película, cualquiera sea, está su rostro y su figura. Eso tiene una explicación, déjame dártela. Y es que uno de los factores que inspiraron la concepción de esta película en el guionista, que fue el de la idea original, es que el guionista era íntimo amigo desde muy jóvenes con el joven actor en la época, Jack Nicholson. Se conocían absolutamente, vivieron juntos, paraban juntos, se estimaban muchísimo y todo eso. Y cuenta Robert Town que fue conociendo a su amigo, estudiándolo, viendo su extraordinario talento actoral, que se le ocurrió escribir para él el personaje de J. Gittes, que es el nombre del detective. O Así sea, es. o sea, la inspiración de ese detective fue el actor. Eso explica Lo bien que se lo que lleva el vimos. personaje con el que lo interpreta, ¿no? Realmente interesante dato. Em, Esta película nos enfrenta a una serie de detalles interesantes también, ¿no? Em, la capacidad de detenerse como todo buen detective en cosas bien complejas, mirar detalles mínimos, pero hay una escena en la que se ve a Polanski y es una escena brutal, ¿no? Donde le da un tajo en la nariz y le dice por qué. Esa es una escena, no sé por qué Polanski se animó a hacer el de actor. Bueno, él ha actuado en más de una película suya, incluso en una de ellas, el, al- en fin, el nombre se me ha ido. En una película suya es el protagonista, nada menos. De tal forma que el hecho de que se haya dado un papel a sí mismo
digamos, se puede comprender. El asunto es que el papel es curioso porque la escena que tú recuerdas combina la cosa brutal, como acabas de decir, con el sentido del humor, porque es divertida al mismo tiempo. Pero se De- pierde el sentido del humor eh, ahí, uno no lo puede ver apenas así. aparecen estos dos gángsters, uno de los cuales está actuado por Polanski. Jack Nicholson le dice al otro gángster a quien conoce previamente, porque ambos han sido policías en el pasado, le dice, ¿y de dónde te has conseguido a este enano? Todos sabemos que Polanski es de corta estatura, de tal forma que desde ese momento ya hay una cosa un tanto divertida. Y es por esa razón, por el insulto, que se siente indignado y le da este tajo en la nariz que está filmado del modo brutal que has mencionado. Es una Pero la buena, idea es porque estás metiendo las narices donde no debes, ¿no? sí, efectivamente, esa es la También lección. los diálogos son interesantes porque hay una secuencia en la que le preguntan a Nicholson, a Giddits, el personaje, si le duele. Y él dice, todo el tiempo. No, no, no. Déjame corregirte ahí. Le preguntan si le duele y él responde, solo cuando respiro, O que sea, es, todo el tiempo. que es todo el tiempo, pero en chiste, de tal modo que la persona que le pregunta eso se muere de la risa. Pero en una vez más no es para reírse, ¿no? Te está diciendo que hay algo que está pasando ahí que duele todo el tiempo si tú ves toda la connotación que tiene la película. Así es, pero no deja de ser escena divertida, repito, al grado que el otro personaje se muere de la risa. De tal forma Bueno, que se muere de la risa en el sentido de que ellos se entienden entre ellos, pero el espectador tiene su propia visión porque no estamos en el papel de ellos, nosotros estamos en el papel de él. De todas maneras, me sorprende un poco que disminuyas el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor está presente en la película, no pues a todo lo largo, porque el último tercio es tremendamente dramático, pero está presente en los dos primeros tercios todo el tiempo. Uno Pues se fíjate que ríe. no, yo siento que es una película donde el sentido del humor, si es que lo existe, si es que hay, porque sí, para el que sabe pescarlo, lo es. A mí me parece una película hasta cioranesca, ¿no? En el sentido de Ciorán. Me parece una película tremendamente cioranesca. No tengo otra manera de totalmente eh, casi patética, ¿no? O sea, no hay esperanza. Sí. Eh, la forma como concluye la historia, ya lo dijimos desde el principio, es tremenda, pero recordemos que las obras maestras de ese género, del cinema noir, del cine negro, tiene esa característica siempre. Terminan muy mal. Terminan... Ahora, no podemos, insisto, contar el final, salvo decir esto que tiene que ver más bien con la forma. Ahí tuvo Polanski una idea extraordinaria, que siendo una idea camarógrafica, tiene una función de contenido. Me refiero a que la película termina en plena calle, como sabes, pero mediante un movimiento de grúa. Es decir, la cámara se eleva y ve las cosas por primera vez desde lo alto. Esto inmediatamente connota, para los que hemos ido viendo la película, connota que este drama no es solo de ellos, no es solo de esa señora, este señor y no sé quién y no sé cuántos, es de toda la ciudad. Entonces, la idea camarógrafica adquiere una significación eh, muy importante. A medida que la película avanza, el, el, eh, por ejemplo, la presentación en escena de Faye Dunaway
muy ingeniosa, sumamente ingeniosa, porque a- al detective le han tomado el pelo. Y para aclarar la tomadura de pelo que ha fastidiado mucho a dos seres decentes, va la esposa a hacer la respectiva aclaración. Y ella aparece en medio de un ambiente, como dirías tú, de sentido del Humoris- humor, de Humorístico, claro, están contando así humorístico, un de chiste. están Y contando, ella, además un chiste, como diríamos acá, rojo, ¿no? Algunos les llaman verdes, pero él está contando un chiste casi ingenuo, pero no para damas, ¿no? Incluso hace salir a la secretaria y en ese momento ella aparece para demandarlo. me gustaría proseguir con el tema, pero haciendo notar otra virtud de la película, que hasta ahora no mencioné y estoy seguro que ambos admiramos ese lado de la película, la dirección artística que naturalmente incluye cosas como el vestuario y todo eso. La manera como está presentada y vestida el personaje de ella es increíble, es decir, las imágenes que vemos, cómo luce ella desde su presentación que tú has mencionado hasta las escenas subsiguientes, es admirable. Naturalmente ganó el Oscar correspondiente al vestuario, con justa razón, pero la dirección artística implica el trabajo con los escenarios, que es otro de los valores tremendos de la película. Los escenarios son espléndidos. Un Los Ángeles que por supuesto ya no existe, hecho de casas casi españolas, ¿no? Muy interesante, los colores, cómo están escogidos y todo eso. De tal modo que sí, la presentación de Faye Dunaway en el papel de la señora Murray es, se te queda grabada esa Y presentación. la presentación del personaje principal de Gitis es también tremenda, presentando a un pobre hombre las fotos del adulterio de su mujer es una presentación a, o sea, esto soy, esto eres, a esto me dedico, es Así es. impresionante. Entonces, Cruda, dura. la serie de cualidades que tiene Chinatown es, lo repito, ilimitada. Pero uno debe preguntarse inevitablemente, ¿y el título por qué? Exacto. ¿A ¿Qué qué tiene se que ver? debe? Los espectadores de tu programa habrán escuchado que trata de esto y de esto otro y de esto, etcétera. ¿Y dónde está Chinatown? Lo que pasa es que tiene un juego importantísimo, aunque metafórico, porque el policía, mejor dicho, el detective, cuando era policía en su pasado, trabajó en Chinatown. Y en un diálogo de la historia, ella le dice, ¿y qué hacía en Chinatown? Y él responde, lo menos posible. Y uno se queda, los espectadores nos quedamos con una interrogante. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Pero la escena prosigue y cambia a otra cosa. Al final se retoma esa frase con una connotación atroz. Cuando suceden las cosas que suceden en Chinatown, entonces la frase vuelve a la mente de él diciéndose a sí mismo, debiste haber, no debiste haber hecho nada aquí, debiste haber hecho lo menos posible, porque si no ocurren las cosas como la que está ocurriendo en este momento. Entonces, Chinatown es la metáfora del desorden social absoluto. Es un sitio que no tiene ley, es un sitio donde Pero es un sitio que también donde hay una cultura que nunca se va a entender con la otra. Por tanto, ellos no tienen posibilidades de entender lo que pasa ni resolver nada.
eso es, si tomamos en cuenta que Chinatown, como su nombre lo indica, es un sitio donde viven los chinos norteamericanos, pero prácticamente no están presentes, salvo el personaje del mayordomo de ella, no están presentes, no se les ve. Chinatown es solamente una noción y al final el pero escenario. aparentemente es la nada, porque nada se puede resolver. Así es, así es. Entonces, de ahí el título, que por otro lado es memorable, uno no se olvida nunca de ese título, aun cuando la conexión con la historia que vemos sea tan peculiar como he tratado de dar a entender. Bueno, creo que em, la película eh, es interesante, es importante, pero cuando evitamos dar, y que definitivamente no podemos hacerlo porque a los que no la han visto les quemaríamos el pastel. Sin embargo, podemos decir que esta película nos va develando algo que también es vital recordarlo porque nos enseña y nos ha enseñado muchas veces que el lugar más peligroso para una persona puede ser su propio hogar. Así es, así es. Ese es el tema, uno de los temas profundos de esta historia y como bien has dicho, de la realidad. Por eso esa idea hecha, según la cual el hogar y la familia son sagradas y esas cosas, eh, sabemos que hay que tomarla con pinzas. A veces los hogares son destructivos y nada sagrado. Eso no quiere decir que uno esté en contra de la familia, en contra del buen vivir, pero uno tiene que tener conciencia que los que organizan y forman esa familia son seres humanos que, como en el caso del papel que representa el gran director cinematográfico, Robert Hughes, John Houston. John Huston, perdón, este, dice, uno tiene que hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer. Y lo hace antes de querer eliminarlo a Guiris, ¿no? Y la connotación de esas palabras son tremendas. El problema es, como ya lo hemos dicho ambos, es que no podemos revelar a qué se está refiriendo, pero solo podemos subrayar el hecho de que es algo realmente tremendo que está en el tema profundo de esta historia. Entonces, cuando tú mencionaste al principio que la película tiene una serie de niveles temáticos, es As- absolutamente cierto, porque ya hemos visto que tiene un nivel temático sociológico histórico, que son las guerras del agua, así llamadas, tiene un nivel temático psicológico terrible que es la historia intrafamiliar de estos personajes y así sucesivamente, de tal forma que esa riqueza pues caracteriza esta obra y explica su trascendencia. Creo que su trascendencia también está en el hecho de que todos los temas que tú has mencionado están siendo, son universales y trascienden el tiempo. El problema del agua sigue siendo el mismo, el problema de la corrupción sigue siendo el mismo y el problema de la estabilidad emocional y seguridad de los seres humanos sigue siendo tan frágil hoy como antes. Pareciera que no hubiera pasado 50 años. ¿Te gustaría tratar algún otro tema que yo haya omitido durante la conversación? Hemos hablado de la banda sonora, del vestuario, hemos hablado de la dirección, del guión, hemos hablado de los recursos
de cámara que han usado Sí, los, parece que los hubiéramos autores. cubierto todos los Creo que aspectos. lo que nos faltaría, o en todo caso faltaría, es invitar a los espectadores a que la busquen, la vean. Tal vez señalar algo que no es necesariamente central, pero ya que el papel desempeñado por John Huston, haciendo el papel de Noah Cross, es tan importante decir que Huston, que era conocido como un gran director, tuvo muchos papeles de actuación también en diversas películas. Y se supone que su actuación en esta es la más lograda de todas esas actuaciones. Entonces, el nivel actoral no es solamente brillante en cuanto a Jack Nicholson o Faye Dunaway, que a mí no me convence mucho. Quizá te enteraste, pero quien estaba pensada para el rol de Mrs. Murray fue Jane Fonda. A mí me parece que hubiera estado mejor, pero en fin, las cosas salieron de tal manera que Faye Dunaway fue la que terminó haciendo el papel. Eh, Eso es. Bueno, gracias por ayudarnos a rendir homenaje a esta gran película Chinatown o Barrio Chino. Y bueno, merece la pena darse el tiempo de buscarla y verla. Muchas gracias, José Carlos, por tu presencia para conversar de cine y celebrar esta magnífica película. Muy buenas noches con todos Gracias ustedes. también. Hasta cualquier momento.